Los mandamientos de Jesús. El mandamiento de hoy es bautízate. Y hoy vamos a cumplir este mandamiento también. Estaba entre semana cuando estaba escribiendo como que atorado en qué quería decir, porque quiero hacerlo de una manera muy sencilla y práctica, sin entrar en algunas cosas que lamentablemente han entorpecido este sacramento que el Señor nos ha dado. ¿Qué es el bautismo? Hoy voy a hablar básicamente, que les decía, de una manera práctica lo que es, y eso me tomaría 3 minutos tal vez para decirlo. Pero lo demás va a ser poder explicar un poquito por qué lo hacemos y también decir por qué lo hacemos aquí. En esta diversidad de culturas que tenemos hay varias formas de hacerlo. Básicamente hay dos controversias que se manejan con el bautismo. Una es la forma y otra es quiénes participan del bautismo, es decir, si los niños participan o no participan. En esta iglesia, La Viña, bautizamos adultos y niños. Ahorita voy a explicar por qué lo hacemos así. Bautizamos a los adultos como creyentes en Jesucristo y a los niños como hijos del pacto. Con respecto a la forma de bautismo, básicamente hay 3 formas. Aspersión, que es cuando te rocían agua. Derramamiento, que es cuando te dejan caer agua, que puede ser poquito o puede ser una botella de agua. O inmersión, cuando vas a una alberca, a un lugar o a una pileta y ahí te sumergen. No tengo ningún problema con alguna de las formas para bautizar, lo he hecho en las 3 maneras. Mi preferencia personal, creo que lo que la Biblia enseña es por derramamiento. Creo que era lo bíblico y la forma en la que se bautizaba, y ahorita voy a explicar un poquito por qué. Si alguien tiene alguna duda de formas o de por qué, cuando quieras podemos sentarnos para platicar y dialogar y conversar. Nos tomamos un café o a lo mejor hacemos un taller especial para poder decir, mira, estas son las diferentes posturas, que cada quien tome su libertad de hacerlo. Si alguna vez vas a querer hacerlo, te toca hacerlo. Si no lo has hecho y tú quieres que te bautice de alguna manera, no tengo ningún problema por hacerlo. Pero solamente explico que en esta iglesia lo que generalmente hacemos, a menos de que haya una petición especial, es que por espacio, por limitación y porque creo que esa es la forma en la que se hacían los bautismos en el tiempo antiguo y como Jesús lo hizo y como los apóstoles lo hicieron, es por derramamiento como lo hacían en el Antiguo Testamento. Tal vez ahorita me meta para explicar un poquito de eso, pero bueno. La semana pasada que estuvimos hablando sobre el nacer de nuevo, manejamos un pasaje cuando Jesús está hablando con Nicodemo. ¿Se acuerdan? Juan capítulo 3. En el versículo 5 Jesús le dijo a Nicodemo, yo te aseguro que el que no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos o en el reino de Dios. Y ese nacer de agua es en el bautismo sacramental y el nacer en el Espíritu es el bautismo espiritual. Básicamente a eso se está refiriendo. Así es que identificamos 2 tipos de bautismos, el sacramental, el sacramento donde vertimos agua, y el espiritual, donde el Espíritu Santo se derrama sobre nosotros, viene a nosotros. Déjame explicar un poquito del espiritual, porque después vamos a ver el sacramental. El espiritual, ¿qué es el bautismo espiritual? Es el sello que Dios nos da para garantizarnos la promesa de su presencia en nuestras vidas y garantizarnos la esperanza de la vida eterna. Otra vez, el sello que Dios nos da o nos pone, con ese nos garantiza su presencia en nuestras vidas y nos garantiza la esperanza que tenemos de la vida eterna, de estar con Él. Mira lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14. En Él, está hablando de Jesús, también vosotros, decía Pablo, en Él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Es un sello que Él nos pone con su presencia y también es la garantía de la herencia que tenemos
en Él, que es la vida eterna. De otra manera se dice también, ¿sabes qué? Es Cristo viviendo en mí. De ahí, ¿se acuerdan cuál es nuestro eslogan? Espero que se lo hayan aprendido ya de memoria. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora tú me ves que yo vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Hay también algunas polémicas en cuanto a cuándo se recibe el bautismo del Espíritu Santo. Algunos dicen que tú confiesas y crees en Jesús y tiempo después el Espíritu Santo viene a ti. Algunos lo interpretan así de esa manera. Nosotros en la Viña creemos que en el momento en el que tú confiesas a Jesús como tu Señor, por primera vez has sido investido por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Déjame te leo lo que dice 1 Corintios 12:3. Por eso les advierto, dice Pablo, que nadie que está hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús. Ni nadie puede decir Jesús es el Señor sino por el Espíritu Santo. Es decir, el día que yo pude decir Jesús, tú eres mi Señor, es porque el Espíritu Santo me estaba invistiendo para que yo pudiera confesarlo. Porque sin el Espíritu Santo yo no podía decir Jesús es mi Señor. Es por eso que la creencia que tenemos es que en el momento en el que Dios nos da la fe, porque la fe es un don que Él nos da, la fe no la producimos nosotros, es algo que Él nos da la fe, nos permite verlo, asombrarnos con su salvación, declararlo, Señor, yo creo en ti, creo que tú eres mi Salvador, y en ese momento su justicia entra a nosotros al mismo tiempo que su Espíritu está entrando en nosotros, porque por eso podemos decir, tú eres mi Señor. ¿Me expliqué con eso? Eso es con respecto al Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo. Es decir, yo creo que si tú has confesado ya a Cristo como tu Señor, el Espíritu Santo mora en ti. Hoy en día, Jesucristo está corporalmente al lado de Dios en el cielo, intercediendo por nosotros, dice la Biblia, pero espiritualmente está en nosotros, viviendo en nosotros. Ok, espero que se quede claro. Lo que hoy nos atañe un poquito más es el bautismo sacramental. ¿Qué es el bautismo en agua o el sacramento del bautismo? Es el sello y la señal exterior de la entrada del creyente en el pacto de gracia. Cuando tú te bautizas, eso es un sello que Dios está poniendo y es una señal que ahora tienes de que ahora tú le perteneces a Dios. En algunas partes de la Biblia, y ahorita lo voy a repetir tal vez, dice que te bautizas para perdón de pecados. Sí, te quitas la mugre del pecado, te quitas el vestido viejo del pecado y eres revestido con la santidad de Dios. Y ahora eres parte de su familia. Pero ese significado del bautismo es tanto quitarte el pecado, lavarte, el agua representa la sangre de Cristo y la entrada a la presencia, a la familia de Dios, al pacto de gracia. ¿Qué implica el pacto de gracia? Te lo voy a resumir de esta manera. El pacto de gracia es donde Dios me dice, yo soy tu Dios, tú eres mi hijo o tú eres mi pueblo. Yo te voy a bendecir y tú me vas a obedecer. Por supuesto, el día que no lo obedecemos hay consecuencias y lo podemos ver en la historia de la humanidad. Pero el pacto de gracia es diciéndole Dios al hombre, yo soy tu Dios y tú eres mío. Yo te voy a bendecir. Él toma siempre la iniciativa y tú me vas a obedecer. Eso lo hizo con Adán. Adán lo creó, lo puso en el huerto del Edén y le dijo, mi hijo, yo soy tu Dios, yo te creé. Y yo te voy a bendecir con todo lo que he hecho para ti. Lo único que tienes que hacer es obedecerme. Lo ratificó con Noé. Cuando arraigó a toda la humanidad por la maldad, a Noé le dijo lo mismo. Voy a hacer el pacto, voy a ratificar ese pacto. Voy a llenar la tierra contigo. Yo soy tu Dios, tú eres mi hijo. Obedéceme y vas a ser bendecido. Lo ratificó con Abraham, con David, con Moisés. Moisés antes que David. Y después lo hizo con Cristo. ¿Cómo entramos en el pacto de gracia nosotros ahora?
Estábamos fuera del pacto. Cuando Adán y Eva pecaron contra Dios, se rebelaron contra Dios, cuando quisieron ser Dios, Satanás los engañó de esa manera: el día que comas del fruto vas a ser como Dios. Y es por eso que ellos desobedecieron. El pecado no fue morder el fruto. Esa fue la expresión física del pecado. El pecado fue creerse Dios. Tentarse, ganar la tentación de querer ser como Dios. Le dieron la espalda a Dios y de ahí todos nosotros hemos nacido con una naturaleza pecaminosa. Alguien dice: ¿qué culpa tuve yo? Ninguna, pero lo heredamos. Y no puedes decir que no, porque tu vida refleja que eres un pecador. Hay cosas en tu vida que pecas. Mientes, robas, engañas, tienes orgullo que está fuera de Dios, fuera de lo normal. Con nuestras vidas demostramos que somos pecadores. Así que no podemos decir que no. A través de los siglos el hombre ha mostrado eso. Pero ahora Dios, nuevamente en su misericordia, se acerca nuevamente a nosotros y por medio de la obra de Jesús compra nuestro perdón. Quita nuestro pecado. No solo paga por el perdón, sino que también nos limpia. No nos deja sucios. Perdón, paga lo que no podemos pagarle a Dios, nos limpia a nosotros y además nos adopta como sus hijos. Nos hace parte de Él. Eso es lo que la obra de Jesús está haciendo en cada uno de nosotros. Y todo eso Jesús lo hizo con su perfecta obediencia y con su sangre derramada en la cruz. Nadie podía presentarse a Dios y decirle: mira, Señor, lo que voy a hacer por ti para que me aceptes. Ni aún dando mi vida, Dios me podría perdonar, porque ¿qué le puede dar una persona pecadora a Dios que no sea pecado? Aún mis mejores motivaciones, dice el profeta Jeremías, aún tus mejores acciones son trapos de inmundicia delante de Dios. ¿Qué le podemos dar a Dios que Él se merezca? No se puede. El único que podría hacerlo era alguien que hubiera vivido de una vida perfecta, sin pecado. Y ese fue Jesús, obedeciendo a Dios cabalmente, perfectamente. Y por eso Él, con esa perfección, pudo ir delante de Dios y decirle: ellos no pueden pagar, pero yo sí puedo pagar. Y tuvo que dar su sangre para pagar por ti y por mí. Así es que entramos en esta gracia por la obra y los méritos de Cristo Jesús, por su obediencia y por su sacrificio expiatorio. Así que cuando creemos en Jesús como Señor, cuando venimos a ser bautizados en el agua, estamos simbolizando que su sangre nos está limpiando, pero al mismo tiempo nos está revistiendo de pureza. Nos quita el pecado y nos reviste de su pureza. Estamos simbolizando que ahora tenemos una nueva imagen, como la de Él. De alguna manera, espiritualmente, cuando los espíritus nos ven caminando, ven que tú estás vestido de una santidad de Él y ven que otros no están vestidos de esa santidad. Eso es un sello, eso es una marca. Eso es lo que hace el bautismo en nosotros. Nosotros no lo vemos físicamente, pero espiritualmente es lo que está haciendo. Satanás no puede venir a decir: tú me perteneces, porque tenemos el sello, no solo del bautismo sacramental, sino de su Espíritu Santo, que dice: pertenece a Jesús. Y Él no puede tomarlo. Es por eso que una persona que ha sido nacida de nuevo, que tiene el Espíritu Santo en su corazón, no puede ser poseída por demonios. Pueden afectarle de alguna manera exteriormente, pero no pueden tomar su vida, porque el que está dentro de él es el Espíritu Santo. Una persona que no ha confesado a Jesús, que no cree en Jesús, que no ha recibido el Espíritu Santo, tiene alguien que está dominando su corazón, que no es el Espíritu Santo. Cuando Jesús instruyó a sus discípulos, no solo les dijo: vayan y prediquen el Evangelio. Les dijo: vayan y hagan algo más. Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos. Enséñenles a las personas quién soy yo para que sean como yo. ¿Cómo hacías todo esto? Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado.
a ustedes y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Es decir, vayan y no solamente siembren la semilla, vayan, siembren la semilla, cosechen lo que sembraron, vean quienes han creído en mí y séllenlos de una manera sacramental, de una manera física, aunque solo hace el Espíritu Santo. Hagan ese rito para que ellos sepan que ahora me pertenecen a mí, y enséñenles todas las cosas que yo les he mandado para que sepan quién soy yo y quiénes son ellos. Yo soy su Dios y ellos son mi pueblo. Yo los voy a bendecir y ellos me van a obedecer. Déjame decirte algo importante sobre el bautismo. Cualquiera de los dos, el espiritual y el sacramental. Con esto voy a tratar de platicar un poquito de una de las problemáticas que hay, solamente para decirte por qué hacemos lo que hacemos. El bautismo no es algo que nosotros hacemos para Dios. No es algo que yo le diga, mira Dios, como creo en ti, me voy a bautizar para que veas lo que estoy haciendo. Para demostrarte que creo en ti, Dios. Para que te sientas alegre porque creo en ti. No es algo que hacemos nosotros. El bautismo es algo que Dios hace para nosotros. Él en su misericordia te está diciendo, yo te di la fe, puedes creer en mí, te voy a marcar para que sepas que eres mío. Te voy a bautizar para que sepas que eres mío. De ahí lo que yo siempre he dicho, ¿sabes qué? No importa cómo te bautices, si es con tantita agua, si es con un poquito más de agua, si es con mucha agua, en realidad no importa. Hay una línea en la Biblia que pareciera que es la que se sigue, pero poquita agua o mucha agua, lo que importa es el nombre que te ponen al bautizarte, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tampoco importaría quién lo hace. Tú no sabes si cuando alguien bautiza a la persona que lo está haciendo, en realidad es un pedófilo, o en realidad es un ladrón, o es un abusador, o es alguien que tiene un cuerpo de una disfraz de cordero, ya sea como reverendo, sacerdote, pastor, ministro, y en realidad en su vida vive otra cosa, pero él está bautizando. No importa quién lo está haciendo, lo que importa es el nombre que está declarando y Dios lo está usando. Tampoco importa entonces si es algo que Dios hace, si tú lo entiendes o no lo entiendes. Si lo crees, que bueno, pero si es algo que Dios está haciendo, todavía no importa tanto si tú estás consciente o no, como un niño que tal vez no está consciente de lo que está pasando. Déjame te platico un poquito de eso. Vamos a poner el ejemplo de Abraham. Dios le dio fe a Abraham para que él creyera, el padre de la fe. Dios le dio fe a Abraham para que creyera, y después de que él creyó y pudo confesar a Dios como su Señor, Dios le dijo, bueno Abraham, ahora te voy a sellar para que sepas que eres mío, a ti, a tus hijos y a tu descendencia. Así es que Abraham, ve y circuncídate, porque ese es el sello que te estoy poniendo, la circuncisión. Y Abraham lo hizo. No era algo que Abraham hizo para Dios, es algo que Dios le estaba diciendo, yo lo estoy haciendo para ti, para marcarte como mi hijo. Muchos descendientes de Abraham, aún circuncidados, no fueron salvos. ¿Falló Dios con eso? No. Dios extendió la promesa, pero aquel que fue circuncidado no creyó. Lo hizo como un rito, y generacionalmente ese símbolo de la circuncisión se empezó a hacer más que como un acto de alabanza a Dios, como un mero rito, para ser de la familia hebrea, para ser de los judíos. Para no ser como todos esos pueblos, nosotros somos especiales y nos circuncidamos. Juan el Bautista, después de todo ese proceso, esto sucedió también con el sacrificio. Dios les dijo a los hombres, tienes que sacrificar, que haya derramamiento de sangre una vez al año para que yo te perdone. Pero empezaron a abusar de eso. Y en algún momento, a través del profeta, Dios dice, estoy hastiado de sus sacrificios.
porque los hacen de dientes para afuera. Bueno, lo mismo pasó con la circuncisión. Empezaron solamente a hacerlo por hacerlo. Cuando tú ves el Nuevo Testamento y Juan el Bautista está predicando y les dice crean y arrepiéntanse, lo interesante es que Juan el Bautista no le está predicando a los gentiles, a los que no estaban circuncidados. Les está predicando a los judíos, a los que ya estaban circuncidados. Es decir, les está diciendo, tú te crees que eres judío porque estás circuncidado, arrepiéntate y bautízate. Porque eso que tienes de nada sirve para ser parte de la familia de Dios. Tú que eres judío y dices, yo soy hijo de Abraham, arrepiéntete y bautízate. Porque esa circuncisión de nada sirve para hacerte hijo de Abraham. Por eso el apóstol Pablo después en Gálatas dice, ya no son hijos de Abraham los que son circuncidados, sino son hijos de Abraham los que creen en Jesucristo. De ahí que la iglesia de hoy dice, ese sacramento que hacían ellos, lo puedo decir así, de la circuncisión fue transformado por el bautismo. Ahora era algo espiritual, porque ya no nada más era para los judíos, sino ahora también incluía a los gentiles. En el Antiguo Testamento, si un gentil quería hacerse judío, tenía que circuncidarse. En el concilio, en el primer concilio que se hizo, Hechos capítulo 15, en el concilio de Jerusalén, donde estaban los apóstoles de Dios discutiendo con más personas cómo iban a salir a evangelizar al mundo. Ahora los gentiles, porque Pablo y Bernabé ya estaban ahí diciendo, Dios nos ha enviado a los gentiles. ¿Qué deciden ellos? Sabes que no podemos decirle a los gentiles que se sometan a los mismos ritos que nosotros tenemos, porque sabemos que no sirven. Así es que lo único que les pedimos, Pablo, Bernabé, es que cuando prediquen, les digan que no pequen contra Dios. Eso es lo que les piden. Ya no que se circunciden, ya no que hagan los ritos. Nosotros también tenemos que cambiar algunas cosas, de alguna manera lo estaban diciendo ellos. El apóstol Juan le predica a los judíos y despuesito que Jesús resucitó, Pedro, Hechos capítulo 2, Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y él añade una cosa más, porque para vosotros es la promesa, y está tomando la promesa que se le dio a Abraham, para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que estén lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Es decir, así como en la antigüedad, Dios le dijo a Abraham, has creído en mí, te di la fe para que creyeras, te voy a marcar, y mi gracia es tan grande que no solamente a ti porque te di la fe, sino a tu hijo de 8 días que aún no tiene fe, que aún no puede expresar su fe, también a él lo vas a marcar como mi pueblo. Y a cada descendiente tuyo lo vas a marcar como mi pueblo. Y en ese tiempo nada más eran los hombres, que eran los cabezas de familia. Pero Dios en su misericordia lo hace no solo con el que tenía cierto conocimiento, que estaba entendiendo lo que sucedía, que era Abraham, sino aún con los niños. Cuando Pedro dice, para ustedes es la promesa, pero ahora le está diciendo, eres judío o eres gentil, eres griego, lo que sea, ¿sabes qué? No importa. Esos estatus ya no entran aquí. Arrepiéntete y bautízate para que seas salvo, para que sean perdonados tus pecados, para que seas limpiado, para que seas sellado. Y esta promesa es para ti, que me estás escuchando, y para tus hijos. Es por eso que nosotros creemos que nuestros hijos están incluidos en el bautismo. Te voy a hacer un pequeño ejercicio solamente para ratificar esto. Van a aparecer unas preguntas ahí en la pantalla, las tienes, Dani. En el Antiguo Testamento, cuando un hombre en el Antiguo Testamento creía en Dios, ¿qué le aplicaban? La circuncisión. La persona creía en Dios, sobre todo si era gentil, creía ahora en el Dios de los judíos y lo circuncidaban. Si era niño ya había sido circuncidado. En teoría, esperaban que ya creyera en Dios. 2. ¿Cuál era el evento exterior en el Antiguo Testamento que representaba un corazón limpio? Cuando eran del pueblo de Dios, se suponía que tú eres un pueblo santo. Eres un pueblo purificado por Dios. Por eso los judíos se creían siempre mejores, porque nosotros no somos pecadores como estos gentiles. ¿Se acuerdan? Hay un pasaje que dice ahí. El mismo Pablo se lo dice a Pedro cuando está Pedro siendo hipócrita.
Nosotros no somos pecadores como ellos, nosotros ya somos un pueblo santo. Si alguien quería ser del pueblo santo, quería tener un corazón limpio, tenía que circuncidarse. O número 3, la señal exterior en el Antiguo Testamento que marcaba la entrada de un hombre o un niño en la comunidad del pueblo de Dios, sobre todo si era hombre, tenían que circuncidarlo para que ahora fueran judíos. ¿Estamos claros hasta ahí? Cambia la palabra Antiguo Testamento, las palabras Antiguo Testamento y ponle Nuevo Testamento. Cuando una persona en el Nuevo Testamento creía en Dios, ¿qué le hacían? Lo bautizaban, ya no lo circuncidaban. ¿Cuál era el evento en el Nuevo Testamento que representaba un corazón limpio? El bautizo. ¿Cuál era la señal exterior en el Nuevo Testamento que representaba la entrada de una persona, ahora sí hombre, mujer, niño o niña, una persona entraba al pueblo de Dios? El bautizo. Después de una declaración de fe, bautizaban a las personas. Les decía, siempre ha habido esta polémica de que si bautizamos a los niños. Te voy a dar 5 referencias que no son bíblicas. Son historia de la humanidad. Pero para mí esto me ayudó a ratificar, decir, ¿sabes qué? Lo que la Biblia dice, así es. Alguien lo interpreta de una manera, es solamente para perdón de pecados, tiene que estar consciente de hacerlo. Otros decimos, no tienes que estar consciente porque es algo que Dios hace. Es para perdón de pecados cuando lo confiesas, pero aún antes de que lo confieses, porque en su gracia Dios te está diciendo, eres mío, y algún día vas a confesarme como tu Señor y vas a ser limpio de pecado. Hay esas dos disyuntivas que tanto se discute, y esto me sirvió para decir, creo que lo que la Biblia dice, lo que estoy creyendo. Fíjate, Ireneo, un historiador, en el siglo II, es decir, en los años 100, despuesito del apóstol Juan, él escribió una obra que se llama Contra herejías. Él hace referencia al bautizo o al bautismo infantil. Escribe por ahí, Cristo por medio de sí mismo, a todos digo, quienes por él nacen de nuevo, infantes, niños, jóvenes y viejos. Es decir, Ireneo decía que las personas que nacen de nuevo podían ser infantes, bebés, niños, jóvenes y viejos. Los infantes y los bebés, o los bebés y los niños, no porque lo confesaran, sino porque en fe eran bautizados. Y esperaban que cuando tuvieran la edad suficiente, lo declararan. Claro que no es una garantía, solamente Dios lo hace y en cada persona. Hipólito, obispo de Roma, tal vez has escuchado de él, en el siglo III, en su libro La tradición apostólica, dice del bautismo, primero deben bautizarse los pequeños, luego los que puedan hablar por sí mismos. Es decir, Hipólito está aseverando que la tradición de la iglesia en aquel tiempo era bautizar a los niños. Orígenes, en su homilía sobre el Evangelio de Lucas, si tú puedes ir a buscar y tienes esta información, puedes ir a ver la tradición apostólica, debe haber una copia en algún lugar o en internet tal vez, lo puedes buscar. Contra herejías de Ireneo también lo puedes buscar. Orígenes en su homilía sobre el Evangelio de Lucas habla del problema del bautismo. De acuerdo con el historiador Jeremías, toma por sentado que era una norma apostólica. Él está tratando de discutir eso. No niega el bautismo infantil, sino discute el sentido que tiene. Ya para ese tiempo empezaban a ver algunas cosas de que lo hacemos o no lo hacemos. Entonces, no está diciendo que no lo hacían, está discutiendo cuál era la manera correcta de darle la intencionalidad a eso. Tertuliano, padre de la teología latina, en el año 212, él se opone a bautizar a los niños, él no está de acuerdo con eso. Propone que lo posterguen hasta una edad más avanzada. Pero bueno, con esa idea que él dice, nos está dando a entender que el bautismo de infantes era una práctica de la iglesia. Por eso se estaba oponiendo. Y el último, Agustín de Hipona, siglo IV, escribe, la costumbre de la madre iglesia de bautizar a los infantes no debe ser descuidada, ni pensada innecesaria.
ni creída que no fuera una tradición de los apóstoles. Bautizar niños era una tradición de los apóstoles. En aquel tiempo, en los primeros siglos, había solo una iglesia básicamente, ¿sí? No había tantas denominaciones como hoy. Y es a través de los tiempos que las denominaciones han transgiversado todo eso. En aquel tiempo la iglesia era más bíblica, todavía tenía la influencia apostólica. Es por eso que pudiéramos concluir, la iglesia de los primeros siglos bautizaba niños, tenía esa práctica de bautizar niños. En realidad el gran debate de todo esto, ya cuando se hizo una polémica y una división grande, fue en los años 1600. En Inglaterra salió un movimiento y de ahí empezaron ya a marcar una gran diferencia con eso. Pero bueno, en conclusión de todo lo que he dicho, querido hermano o hermana, si no lo has hecho, bautízate. Dios no lo manda, es un mandamiento de Él. No lo hacemos otra vez nosotros para Él, Él lo quiere hacer para ti. Confiesa a Jesús como tu Señor y ven y bautízate en las aguas del Señor. Es responsabilidad nuestra hacerlo. Es responsabilidad de los padres hacerlo con los niños. Todavía no lo entienden, algún día lo van a entender. Pero es nuestra responsabilidad el cumplir con lo que Dios quiere hacer con ellos. El no bautizarte o el no bautizar a tus hijos, ¿te va a mandar al infierno? No. La salvación no es por eso. La salvación es por la sangre de Cristo, por su sacrificio. Si tú crees y lo confiesas, eres salvo. Lo paradójico sería que tú crees en Jesús y lo confiesas, pero no te quieras bautizar. Porque entonces estás diciendo, sí quiero la salvación, pero no quiero hacer lo que Jesús dice. Eso es antiguo, ya empiezas a poner tu concepto de las cosas a algo que Él dijo. Cree y bautízate. Entonces el no hacerlo es nuestra falta de responsabilidad. El no hacerlo con nuestros hijos es negarles a los niños el sello que Dios les está poniendo, diciéndoles son míos. Tal vez en su misericordia algún día, si tú no lo haces, ellos lo van a hacer. Pero si tú tienes la oportunidad de hacerlo con ellos, hazlo con ellos. Alguien me preguntó, yo fui bautizado de chiquito en tal iglesia, cualquiera. ¿Me tengo que volver a bautizar? Depende de ti. Si yo te dijera, sí tienes que hacerlo en esta iglesia, estaría negando todo lo que acabo de decir. Porque el bautismo otra vez no es nosotros, es Él haciéndolo a nosotros. Si a ti cuando eras chiquito te pusieron el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, independientemente en qué institución, por qué persona, si lo hicieron, yo no puedo decir que eso no vale, porque es Dios el que lo hizo. Pero si en tu concepto que tienes, en lo que Dios está tratando contigo, en lo que el Espíritu Santo te dice, tú dices, yo no estoy seguro que mis papás lo hayan hecho de la manera correcta. Tal vez lo hicieron por hacerlo, los obligaron, no sé. No estoy tan seguro que me hayan, que el bautismo en realidad que me hicieron, vaya con los lineamientos que dice la Biblia. Si tienes duda, bautízate. Confiesa a Jesús y bautízate. Como los judíos de aquel tiempo. Por eso Juan les decía, arrepiéntanse y bautícense. Porque él sabía que lo que ellos estaban practicando como su circuncisión no era en realidad el sello que Dios me puso para que yo viva en santidad y crea en el Mesías. Lo hago porque me conviene, porque yo soy más que ustedes, porque ellos abusaron de eso. Espero estarme explicando con eso. Así es que, si tú lo consideras, entonces me dices y cuando tú quieras hacerlo, en la manera en la que quieras hacerlo, lo podemos hacer. Voy a orar, voy a pedir que el Señor grabe estas palabras en nuestras mentes, las purifique de cualquier malentendido que pueda haber, nos dé el discernimiento correcto para que cada quien decida lo que quiere hacer. Y además de orar, vamos a practicarlo. Hoy la familia Paz ha decidido bautizarse. Toda la familia, papá y mamá,
y los niños. Así es que mientras oro, Ready, puedes ir por los niños. Dile a María que se traiga a todos los chiquitos que estén para que los demás también puedan verlo. Y bueno, ahorita vamos a decir y a explicar una cosa. Permíteme orar. Señor, gracias por la oportunidad de estar aquí hoy y poder celebrar este sacramento que vamos a celebrar. Gracias por tu palabra. Señor, es mi oración que todo lo que pusiste en mi corazón y en mi boca, tú filtres los oídos de quienes lo han escuchado, quienes lo van a escuchar por el internet, Señor, y nos des el discernimiento necesario para que tu Espíritu nos ayude a tomar las conclusiones que debemos tomar y las decisiones que debemos tomar. Si el bautismo, Señor, que hemos recibido ha venido de ti, ayúdanos a valorarlo, a atesorarlo, a sabernos especiales en ti, porque nos has marcado, Señor, y nos has puesto tu sello y nos has limpiado y borrado y quitado nuestro pecado y nos has revestido de tu santidad. Ahora podemos decir, Señor, que te pertenecemos y somos tuyos y nadie nos apartará de ti. Pero si hay alguien, Señor, que por alguna razón tiene alguna duda, pon en su corazón la convicción de hacerlo, Señor, para que pueda estar en paz, para que pueda estar gozoso de lo que tú ya has hecho por él o por ella. Aquí estamos, Señor. Recibe este tiempo. Te damos gracias por la familia Paz. Y en tu nombre, Señor, hoy les pondremos este sacramento para tu honra y gloria en el nombre de Jesús.